Bien. Autus, Joaquín. Presente. Agustín. Villaverde, Diego. Presente. Bien. Juan. No se escucha. Puerteimer, Cintia. Presente. Bien. Profesor, disculpe. Sí. Hay chicos en la sala de espera que quieren entrar a la clase. ¿No? Buenas tardes. Florencia Luján, presente. ¿No cuentas? Creo que no hay nadie en sala de espera, me parece. Don Rodrigo, presente. Elena Schwem, presente. María Albrego. Juan Víctor. Rocío Martínez. Martínez, Rocío. Juan Víctor. Juan. Jenny. Julián Sánchez y Agustina Ugalde. Agustín. Julián. Emilio Giandet. Bueno, están faltando algunos como Borguelo Adrián, no lo sé si está.
Delme Fernando y Román Pamela. En el caso, Rodolfo, en el caso de Borghelo y de Dene, al menos en el registro no había mail de ellos. Ah, no había mail, bueno, no sé cómo contactar. Si alguien lo conoce. Deberíamos, si alguien conoce, avisar. Sí, no. Uno que puso que no tenía mail, pero bueno, no sé quién era. Y otro no puso. No sé cómo contactarme con eso. Disculpe, Bueno, sí, Borghelo ya se suma. sí. Pasa que él ya está llegando tarde de trabajar. Ya le pasé yo el link para que se suma a la reunión. Bueno. Pero sería bueno que... Bueno, el día de hoy, sí. Sí, decía otra. No, simplemente que den una dirección de mail, porque termina siendo una buena forma de conectarse. Con esto ofrecemos mail. Por más que estén registrados, discúlpenme chicos, pero que no pone mail, no nos podemos contactar. Bueno, el día de hoy la idea era un poco presentar la materia, presentarnos el grupo que está integrado en Uranga, que es el jefe de trabajos, y en este caso yo, Rodolfo Santos, soy el docente a cargo de la cátedra que voy a dar la teoría. Después también hay dos adscriptos. Gabriel Villaverde, capaz que la conocen, el alumno que está ahora de sexto año, él presentó un proyecto para inscripción, para colaborar con el tema del software específico de geotecnia, que ya veníamos trabajando con otro, y él siguió con el tema. Y otro ingeniero, Daniel Fernández Arnau, que ha trabajado mucho para una empresa internacional que fabrica sintéticos. Entonces presentó un proyecto para colaborar con la cátedra con todos los temas de estos nuevos materiales y exponer tanto el conocimiento de estos materiales como algunas experiencias que ha tenido, digamos, trabajando para esta empresa. Entonces la idea, yo voy a dar la viernes, parte de clase, voy a correr con Beltrán para hablar de algunos temas, presentar los software, los laboratorios, ese otro tema que estamos el año con el tema de la presencialidad. Tengo entendido que únicamente se pueden ir de a 5 y nosotros en la planificación, siempre todos los años, le damos mucha importancia al laboratorio. El laboratorio es muy importante en la geotecnia porque el conocimiento del suelo es muy importante y eso depende de los ensayos. Digamos. Todos los suelos son distintos y tenemos que ensayar el suelo para conocerlo. Entonces hay muchos ensayos de suelos y de rocas. Nosotros vamos a ver los más básicos, esa es la idea. Bueno, el año pasado, mal que mal, lo superamos con una documentación que puse en la idea mía es que, aunque sea, vayan a hacer una visita al laboratorio en este primer cuatrimestre y veremos si en el segundo cuatrimestre está posible algunos. Va a ser muy difícil el ensayo, creo que son grupos de así, ya casi imposible hacer los 7 ensayos que hemos planificado en la materia, pero tener instrumentos que comenten algo en el laboratorio de la ejecución de los ensayos. No sé si vos, Beltrán, querés acotar algo más. No. Sobre la parte del laboratorio, evidentemente, vamos a estar lamentablemente muy restringidos, ¿no? Bueno, tengo una pequeña presentación donde hablo de aspectos generales de la materia y también comento algunas condiciones para lo que es el cursado y demás. Voy a tratar de transmitirlo ahora, a ver si puedo. Yo daba con otra plataforma el año pasado, estoy quedándome un poco con el Zoom acá. Perdóname, Rodolfo, antes de continuar,
toda la parte de práctica para no hacer larga la presentación de ahora, que la podemos hablar el viernes con los alumnos, no hay problema. La parte de Bueno, aplicación, parciales, promoción y cosas que supongo que les pueden interesar. no sé si están viendo ahí. Sí, se ve. Bueno. Bueno, hablando un poco de los docentes de la cátedra, se lo comenté, ahí está mi correo. En el correo que le envié está el correo también del ingeniero Uranga. Bueno, después está la gente del laboratorio, que el docente a cargo del laboratorio es el ingeniero Gustavo Goya. Hay dos auxiliares que son el ingeniero Basso y el ingeniero Emilio Basso y el ingeniero Jerónimo del laboratorio suelos y asfalto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, que el fundamento de la materia es que todas las obras de ingeniería van a terminar apoyadas, de la ingeniería civil van a terminar apoyadas en el suelo, digamos, directamente de otra estructura, digamos. Entonces, el conocimiento del suelo siempre es muy importante para la formación civil. Estos materiales como el suelo y la roca son muy empleados en lo que es como materiales de construcción en algunas tipos de obras, como pueden ser obras viales y demás. Voy a tratar de dar un repaso rápido, no quiero hacer una clase muy rosada, voy a comentar algunas cuestiones de la teoría. La idea es que trabajen ustedes un poco más. Una clase de campo, también tengo audio presentaciones que lo voy a subir bien en el campus. Bueno, estos son los contenidos de la materia. La unidad 1 trata del origen de suelos y rocas, que en la teoría la vamos a dar un poco después, vamos a empezar con el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas para que puedan empezar con la práctica. Uno un poco es un compendio, un resumen de lo que era una materia electiva antes, que se llamaba geología, que ahora no está en la facultad, pero está en Santa Fe, el que la quiera hacer la puede hacer, electiva en Santa Fe, ahora se sacó de esta regional. Y bueno, traté un poco de sintetizar ahí. Ahora hice un apunte también, empecé a hacer algunos apuntes, empecé por este tema, que tiene que ver mucho con las condiciones de suelo y los materiales que podemos encontrar para tener un poco más de conocimiento, por lo menos en el ámbito de nuestra provincia. Entonces, tener un poco más de profundidad, más allá de lo que digan los libros, que por ahí dicen cosas teóricas, tener un poco más de conocimiento de los materiales que podemos encontrar en nuestra provincia y qué tipo, en dónde podemos encontrar materiales. Les voy a mostrar esa presentación. Abordamos ese tema que no va a ser hoy. Es una especie de apunte, digamos, que he hecho con esa presentación que está en el campus, que son diapositivas, pero un poco redactando todo ese tema. El segundo tema es un tema bastante importante, bastante largo, que es el tema de clasificación de los características de los distintos tipos de suelos y ensayos que hay que hacer para clasificar los suelos. Acá interviene una serie de ensayos, vamos a tratar de verlos con los videos, voy a tratar de explicarlos un poco, esos ensayos, vamos a ver si complementamos con la visita al laboratorio. El tema 3 es el tema de compactación y de mejoramiento de suelo. Entra tanto el tema de compactación, que es una de las medidas para mejorar el suelo, como otras medidas para mejorar el suelo, que puede ser, por ejemplo, la estabilización química y demás. También un tema muy importante en todo lo que hace las obras que se realizan con materiales tipo suelo o roca. El tema 4 tiene que ver con la hidráulica de los suelos. Todo lo que ustedes vieron es distinto a la parte del suelo, porque el suelo es un medio poroso, entonces la parte hidráulica de los suelos es un poco distinta a la hidráulica que ustedes vieron en la materia de hidráulica, y aborda de forma distinta. Entonces ahí ya hay que tener en cuenta las consideraciones que entran en la hidráulica de los medios porosos, eso vamos a ver en ese tema, así como otros temas de acción de napas y acuíferos y demás.
El tema 5 es un tema básico para todo lo que viene, de elecciones, un tema teórico más que nada. Y el tema 6, ya empezamos con los temas específicos de aplicación de la materia, que el primer tema vemos que es el de consolidación de suelos finos. Se trata de estos suelos finos muy en un proceso especial, digamos, de asentamiento que está diferido en el tiempo. Entonces, es todo un problema clásico de la geotecnia, que tiene un abordaje teórico y tiene muchas medidas prácticas de cómo poder encarar ese tema también. El tema 7 es el tema de, típicamente, laboratorio, que es de resistencia al corte de los suelos. Ahí involucra ensayos especiales de laboratorio que son específicos de geotecnia. Cómo determinar la resistencia de los suelos, que sobre todo lo que interesa es la resistencia al corte de los suelos. El tema 8 es el tema de la exploración del subsuelo, todo lo que tiene que ver con las técnicas de suelos, los muestreos, los resultados que podemos obtener de los estudios de suelos. También es un tema importante, sería como el corazón de la materia, o de la geotecnia, porque eso nos permite conocer nosotros la característica del suelo. Si no tenemos eso, digamos, no tenemos nada. Tenemos un libro, pero estamos como inventando qué puede ser el suelo. Hay gente por ahí que le ponele tal cosa de capacidad sensible al suelo, me parece. Bueno, eso no. Siempre tenemos que hacer ensayos y tenemos que hacer estudios. Más en estos materiales que son muy heterogéneos, podemos encontrar cualquier cosa en cualquier terreno. Después tenemos el tema 9, que es el tema de empujes de suelos, o sea, las presiones que ejercen laterales sobre las estructuras, como pueden ser muros de contención o estacados, que hay que estudiar para poder dimensionar esas estructuras. El tema 10 trata el tema de lo que es la estabilidad de taludes y excavaciones. Pueden ser taludes naturales o artificiales, como puede ser una excavación, y verificar cuál es su grado de seguridad de esos taludes, y si ese grado de seguridad puede verse afectado por algunas variaciones, como por ejemplo variaciones del nivel freático y demás, es también otro tema bastante amplio. Y después ya entramos a los temas de cimentaciones. El tema 11, cimentaciones superficiales, todo lo que son bases, y el tema 12, cimentaciones profundas, lo que son pilas y pilotes. El tema 13 vamos a ver lo que son presas de tierra, más que nada vinculado a presas de tierra y de materiales sueltos, unas características de construcción de estas presas, y sobre todo el tema de fundación en general, de hormigón y demás, filtraciones y demás que tienen que ver con la materia. Si bien ustedes dan en hidrología y obras hidráulicas, dan el tema de presas, acá le damos un enfoque dirigido a la geotecnia, digamos, todos los aspectos. Tratamos de abordar los aspectos geotécnicos que tienen que ver con el tema de presas, que es un tema muy amplio. Y por último tenemos el tema 14, que tiene que ver con los suelos especiales, aquellos suelos que tienen características especiales, como los muy conocidos suelos expansivos que tenemos en nuestra provincia, pero no son los únicos, hay otros tipos de suelos, como los colapsables que podemos encontrar en otras provincias, que tienen su problemática, y tenemos que conocerla, por ahí nos puede llegar a tocar trabajar en otro lado, y tenemos que estar en conocimiento de distintas problemáticas, distintos tipos de suelos especiales, digamos, que salen, digamos, fuera de lo común. Y también algunas cuestiones ambientales que pueden llegar a ver, como rellenos sanitarios, presas de relaves y demás. Bueno, ¿cómo va a ser el tema de la enseñanza de la materia? Vamos a tratar de que no sea tan positiva, digamos, por parte mía, que participan un poco más ustedes. Esto un poco voy a dar exposiciones teóricas, pero también les dije que están las presentaciones en el campus, y voy a subir los audios, entonces ustedes tienen para repasarla con esos audios las presentaciones. Después van a desarrollar práctica con el ingeniero Uranga, van a desarrollar una serie de guías de trabajos prácticos por internet con el ingeniero Uranga, y ejercicio de problemas. Y bueno, el tema de los prácticos del laboratorio vamos a suplantarlo de alguna forma con estos videos, con este material que puso la gente de laboratorios en el campus, y con la visita que podamos llegar a hacer. No va a ser la ejecución de los ensayos, pero sí una visita donde ustedes podrán ver los elementos y les mostrarán
cómo se ocupa en una clase, porque varios ensayos, y podrán sacar ahí, hacer algunas preguntas si tienen alguna inquietud. Pero sí van a tener que presentar un informe por cada uno de los 7 ensayos que nosotros tenemos previstos. Ustedes tienen que presentar un informe de cómo se realiza el ensayo y demás, porque son muy importantes conocer los ensayos que podemos hacer en el suelo, después en la práctica, digamos, sobre todo si le toca trabajar con temas que tengan que ver con suelo, tienen que tener manejo de los ensayos. Digamos. Si bien no lo van a hacer ustedes los ensayos, porque el ingeniero tiene que tener conocimiento, porque el ingeniero es el que tiene que dar órdenes al laboratorista. No podemos dar órdenes y hacer un tipo de ensayo sin conocer los ensayos. Entonces tenemos que tener un manejo bastante acabado de la ejecución de esos ensayos, la técnica de ejecución y qué es lo que queremos lograr, los resultados. Porque muchas veces por ahí los laboratoristas también tienen sus mañas. Entonces, si uno no sabe, digamos, que puede ser que el laboratorista, digamos, nos presente resultados que sean a veces por malas mañas, a veces por ignorancia, puede que sean de dudosa, digamos, certidumbre, resultados que están ejecutando en el laboratorio. Entonces, el que supervise en definitiva va a ser el ingeniero los resultados de cualquier laboratorio. El laboratorio es muy importante. Bueno, también hemos incorporado algunos software específicos de la materia que vamos a ir comentando para resolver algunos problemas que si no se tiene esos software, digamos, son muy difíciles de resolver por la gran cantidad de cálculos que ocupan esos cálculos, digamos. Si bien se van a ver algunas cuestiones en la práctica, más que nada esos ejercicios que se ven en práctica son más que nada educativos, digamos, para ver cómo la resolución paso por paso y qué es lo que implica después para un ejercicio más complejo, que eso lo resuelve el software, pero a veces hay mucha gente que maneja software y únicamente aprieta tecla y no sabe lo que hace y por ahí da cualquier disparate y dice, el software me dio este resultado. Bueno, pero no es así, porque el que tiene que ver qué es lo que está haciendo, si están bien puestos los datos, ¿no? Si los resultados son coherentes, él tiene que tener conocimiento, digamos, de qué es lo que hace el software, o sea, cómo trabaja el software, y uno tiene que manejar el software y no dejar que el software lo maneja uno. Bueno, visita de obra no vamos a poder hacer, vamos a tratar de suplantar. No sé si me escuchan bien. Sí, profe, se escucha. Se Bueno, escucha, vamos a pero tratar medio cortado. medio cortado, ¿no? Al menos Vamos a tratar yo. de... ¿Todos me escuchan cortado o alguien me escucha bien? Yo también lo escucho cortado. Sí, se lo escucha cortado, profe. ¿Alguien me escucha bien? ¿Alguien me escucha bien? Parece que no. Bueno, a ver, me voy a cambiar de posición, gente. Esperen un segundo, voy a apagar la cámara. Ya, me voy a crear otro lugar. Hola, ¿ahí me pueden escuchar mejor?
Sí, se escucha bien ahora. Bueno, Yo te escucho sí, bien. estaba medio lejos, más que digo. Bueno, espero que ahí me escuchen mejor. He Profesor, ido lejos para no molestar. Bueno, sí, hoy pusieron en el chat que Borguelo estaba en espera, no sé si lo leyó. no, estoy lo siento. A ver, vamos a ver. Río, tengo una espera nada más. Profe, disculpe, Román también preguntó si usted había leído su presente, porque lo puso 2 veces, pero como se escuchaba cortado, no había escuchado si leyó el presente. Sí. A ver, no lo había puesto. Ahora sí. Bueno, ahí pueden ver la presentación. Sí, profe, se ve bien. Bueno. Estamos con el tema de la visita de obra, que tampoco vamos a poder hacer. Vamos a tratar de sujetar eso con contar algunas experiencias de algunos tipos de obras y de proyectos donde he participado, digamos, y ver si podemos sumar documentación, fotos y demás. El tema de investigación, bueno, eso es lo que le decía que, espera un segundo que hay algo que está. Oh, ahora estoy de vuelta. Me estaba algo hacía ruido donde estaba. El tema para hacerlo más participativo, digamos, a la clase, no sean tan aburridos escucharme siempre a mí. La idea es que cuando terminemos un capítulo, un tema, haya un grupo que tome y dé una clase positiva, dando un resumen del tema, no todo el tema en todo en detalle, pero es un resumen, a lo cual le voy a sumar una atención. Hay muchos temas, digamos, en la materia que son bastante interesantes y bueno, hay mucha documentación en internet, muchas cosas nuevas y todos podemos aprender, digamos. Así que es una forma de que ustedes trabajen un poco y sean un poco más participativas en las clases. Se lo voy a ir avisando y van a tener que ir formando grupos. Y esos grupos les voy a ir diciendo cuando tienen que dar un tema, les va a tocar una vez al año más. Entonces, la idea es que suman de esos temas y bueno, tratar de hacer un pequeño debate, que por ahí es medio difícil. Pero eso voy a tratar de generarlo con algunas preguntas y más la gente que ponga. Trabajo más allá de los ejercicios de la guía de ejercicio del ingeniero Uranga, también vamos a dar algunos prácticos de aplicación de los software, que también hay que entregar a ustedes, eso también lo vamos a hacer en grupos, pueden ser estos mismos grupos que van a ser el grupo de exposición de los temas teóricos y de investigación, esos pueden ser. Y por otro lado tenemos el tema de las evaluaciones parciales y para aprobar la materia es necesario dar un final que hacemos general de la materia y que hagan un repaso, digamos, están hablando de forma parcial, por ahí se pierde un poco el conocimiento integral de la materia al realizar los Profe, parciales. Sí.
¿Lo puede repetir porque justo se cortó cuando empezó a hablar de lo del coloquio final? Sí, aparte de los parciales, tanto de práctica como de teoría, esos parciales solo lo van a habilitar ustedes para rendir un coloquio final. Entonces la aprobación se da con el coloquio final. El coloquio final es individual, ahí hacemos preguntas de toda la materia, un poco para que digamos toda la materia y tengan un conocimiento integral de la materia. Por nuestra parte nos sirve un poco para evaluar como individual, digamos, cuánto han comprendido de la materia y si están en condiciones de promocionarlo. Es necesario tener aprobado todos los parciales para poder llegar al coloquio. Bueno, por lo menos el año pasado se tomaron 3 parciales de práctica, yo que tomé 6 de teoría. Pido a los alumnos que traten de... La materia no es una materia difícil, pero es una materia muy larga. Entonces lleva mucho tiempo de estudio. No crean que lo van a estudiar en una semana cuando van al coloquio, porque no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, uno de los consejos que les digo siempre, empiecen a estudiar. Si no tienen nada el fin de semana, se lo voy a mandar el libro, pues se ponen a leer el libro y van a estudiar tiempo, porque lleva mucho tiempo la materia, una materia bastante larga. Como le digo, una materia difícil, una materia que abarca muchas cosas. El año pasado di 6, creo, parciales de teoría, yo creo que este año voy a dar 5. Y solamente se puede recuperar 2 parciales de práctica y 2 de teoría, por lo menos el año pasado fue así. Creo que recuperamos 3, pero había 2 más. Creo que este año va a ser únicamente 2. Se regulariza con 4, en promedio, una nota mínima de 3 en cada parcial. Y también, para promocionar, se necesita tener un promedio de 6 y una nota mínima parcial de 5. Si tiene una nota menos de 5, no están en condiciones de promocionar. Otra cosa acá. Profe, Bueno, el que no quiera... Sí, disculpe, como dijo, se aprueba con 4 y tiene promedio 6. para promocionar el promedio es 6. Ahí Y, dice. y como nota mínima en cada parcial, un 5. Eso para estar en condiciones de promocionar e ir al coloquio. ¿Ah? Y otro tema, ya perdí ahí, ¿qué iba a decir? El que no quiere hacer los parciales, no los hace los parciales. Si quiere regularizar, después yo le tomo un parcial integrador al final, y hace ese parcial integrador y con eso regulariza la materia. Entonces, si no quieren hacer los parciales, ustedes están con otra materia y no quieren hacerlo para regularizar, no hace falta que se presenten. Vamos a ese regularizador al final y no los hacen a los parciales. Bueno, y tienen que completar todos los temas de trabajos prácticos, la guía de trabajos prácticos, los informes de laboratorio, de los prácticos de laboratorio y los informes de los casos de aplicación de software. Bueno, el coloquio final es un coloquio, tenemos media hora, 40 minutos para hablar de la materia, y en caso de no aprobarse el coloquio, se les da un recuperatorio, una posibilidad más, y ya si la segunda posibilidad, vemos que no están en condiciones, digamos, de aprobar la materia, tienen que ir al final. Y si tienen aprobada la práctica, y no aprobar la teoría, o no aprobar el coloquio, le damos la posibilidad de tener un año lectivo entera la práctica promocionada. Entonces, si van al final, únicamente tendrían que rendir la teoría por ese año y medio, por ese año, digamos. O sea, supóngase que a final de año, digamos 2021, ustedes promocionan únicamente la práctica, tendrían hasta marzo de 2023 para rendir en un final únicamente la teoría. O sea, si pasa a marzo de 2023, tendrían que rendir teoría y práctica. Si salen mal, si tienen promocionada la práctica y salen mal al final, tienen que volver a rendir práctica y teoría. Es un poco para que se presenten al final habiendo estudiado la materia, no se presenten a probar suerte.
Bueno, acá un poco una presentación general de la materia, no me quiero extender mucho, ya un poco de lo que es la ingeniería civil y demás que ustedes ya conocen, lo que es la ingeniería en general, lo que es la ingeniería civil, que más que nada nos ocupamos de todas las obras de infraestructura y las estructuras principalmente, que son estructuras fijas, que en cierta manera terminan usadas en el suelo. Y la geotecnia, lo que es una definición de geotecnia, porque hay mucha, la geotecnia, digamos, es la aplicación de los conceptos y la información de las ciencias naturales al estudio del comportamiento del terreno para optimizar las condiciones de ocupación del terreno, ¿no? En cuanto a la que tiene que ver a la fundación de las estructuras y a la ejecución de obras civiles. Para el abordaje de la geotecnia se necesita conocimiento de algunas disciplinas básicas, como es la resistencia de los materiales, la geología y geomorfología. Eso es lo que vamos a ver en el primer tema. Yo cuando cursé hace años, digamos, era otro plan de estudio, teníamos geología en tercer año y geotecnia en cuarto. Ahora, geología se dio como electiva y ahora en nuestra facultad se sacó como electiva, ¿sí? Si quieren hacerlo, lo pueden hacer en Santa Fe. Entonces, en la primera bolilla tratamos de dar un compendio de lo que es la geología y la formación de suelos y rocas, que siempre es muy importante y da un panorama general, digamos, del contexto donde nos estamos ubicando, digamos, la obra. La mecánica de suelos. La mecánica de suelos, bueno, es una disciplina básica que vamos a desarrollar durante la materia. La geotecnia es mucho más amplia que la mecánica de suelos. La mecánica de suelo, digamos, una disciplina que desarrollaron los ingenieros para dar respuestas a los problemas que tenían de fundación de estructura y otros tipos de problemas de las obras que tenían en contacto con el suelo. Después también se desarrolló la mecánica de rocas, también aquí elaboraron mucho los geólogos, un poco siguiendo, digamos, los lineamientos de la mecánica de suelo, desarrollaron más que nada en las rocas, en la mecánica de rocas. Y después conocimientos generales de hidráulica y hidrología también. Las aplicaciones, bueno, son muchas, ya vamos a ir viendo más que nada en las diapositivas. Las cimentaciones directas, que el objetivo de estas cimentaciones es transmitir cargas, digamos, al terreno en forma segura, sobre todo cuando son cargas livianas y el terreno las puede soportar. Si las cargas son excesivas, puede dar motivo, digamos, a la rotura del suelo, digamos. Entonces al colapso de la fundación y el colapso de la estructura. Hay veces que las estructuras no colapsan, pero sufren problemas, patologías, digamos, agrietamientos, hundimientos, demás. Eso también tampoco, digamos, debemos permitirlo. Por eso, digamos, tenemos que tener en cuenta esta magnitud de los asentamientos que sean compatibles, digamos, con lo que pueden resistir la estructura y que pueden ser visualmente, digamos, no percibidos. Es inevitable que haya asentamientos. Así que nosotros aplicamos tensión sobre un cuerpo, va a haber deformaciones, eso por el teorema Cauchy. Siempre que hay presiones sobre un cuerpo, se inducen deformaciones. Lo que tenemos que hacer es que esas deformaciones sean admisibles, digamos, no produzcan daños a las estructuras cercanas, no produzcan daños a la propia estructura, no produzcan cuestiones que sean visibles y a la estructura. Bueno, muchas veces las cimentaciones superficiales no es posible ejecutarlas porque las cargas son muy importantes, tenemos solo buena superficie, tenemos que recurrir a las cimentaciones profundas como pueden ser los pilotes. Bueno, el tema de patología de fundaciones, ya comenté un poco. Otro tema que abarca la geotecnia es el tema de las excavaciones. Cuando nosotros realizamos excavaciones estamos alterando el estado tensional del suelo y tenemos que estudiar, digamos, las medidas para que ese nuevo estado, digamos, de tensión en el suelo se presente en equilibrio. A veces necesitamos alguna estructura de soporte y demás que tenemos que diseñar. Los empujes de los suelos que se producen sobre las estructuras, empujes laterales, que pueden llegar a producir roturas, deslizamientos, y eso también tenemos algo que tenemos que tratar de evitar, y tenemos que tratar de dimensionar las estructuras para dar esos empujes. Distintos tipos de estructuras que están acá, de estructura de contención de suelos.
pueden ser muros convencionales de contención o muros, lo que se llaman ahora de tierra mecánicamente estabilizada, muchos tipos que vamos a tratar de ver en la materia. El tema de las excavaciones de túneles también, cuando nosotros excavamos un túnel debajo del subsuelo, eso induce una serie de presiones, digamos, sobre la estructura del túnel, y bueno, tenemos que estar en conocimiento de ese tema también, algo que incumbe el ingeniero civil. El tema de estabilidad de taludes, esos taludes naturales, que a veces pueden ser naturales, a veces artificiales, producto de las obras que nosotros realizamos. Tenemos que sean estables no solo sino para condiciones que se pueden llegar a producir, que pueden bloquear las condiciones actuales, digamos, como por ejemplo, incremento del nivel. Suele pasar eso, mucho, sobrevienen estos temas de deslizamiento y demás, y tenemos que prevenirlos y evaluarlos antes de que suceda, para tomar las medidas necesarias. En casos de deslizamiento de taludes, bueno, tanto alquilados, también involucra la geotecnia, las obras de las terrestres, hacer rutas, caminos, la cuestión de la extracción, la particularidad que tenemos que contener el agua. Entonces, por un lado las presas de materiales sueltos que se construyen con suelos y con piedras, y por otro lado tenemos presas de hormigón, que si bien no es nuestra competencia las presas de hormigón, pero sí la fundación de hacer alguna construcción en la parte. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Otro tema que también abarca el tema de la compactación y la estabilización del suelo, puede ser química, física, siempre que tratamos de cambiar las condiciones, para estos suelos más aptos a mejorar las condiciones de compactación y estabilidad. Hola. No sé dónde me quedé. ¿Me pueden contestar alguien? En la compactación que podía ser mecánica o por ahí. Ah, bueno. ¿Ustedes están viendo ahí la diapositiva? No, no se ve. ¿Ahí lo pueden ver?
Sí, se ve. Bueno. Decía que la compactación y la de suelo lo que busca es mejorar la carga de textura y otro campo que nosotros. Otra cuestión que involucra es el tema de la protección de costas, estructura costera, y de obras de dragado también interviene la geotécnica. El tema de los suelos especiales, como pueden ser suelos colapsables, son suelos especiales que hay en otras provincias como Córdoba, Santiago del Estero y demás, y los conocidos suelos expansivos que nosotros tenemos en nuestra provincia. El tema de las explotaciones de materiales, explotaciones mineras, minería en general, y lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales de los suelos, como puede ser la contaminación de suelo, la contaminación de napas subterráneas y demás, y lo que pueden ser rellenos sanitarios, que tiene mucho que ver con ese tema también. Bueno, esto es un poco una síntesis muy rápida de la mecánica de suelos. Se desarrolló principalmente a partir de inicios del siglo pasado, por el ingeniero Terzaghi, fue uno que se considera, digamos, el padre de la geotécnica, con una serie de desarrollos teóricos que hizo, y también prácticos. La mecánica del suelo, digamos, estudia un problema bastante complejo porque involucra partículas sólidas, que tienen deformaciones que a veces son elásticas, a veces son plásticas, a veces son viscosas, entonces estamos en materiales que son friccionales, elásticos, viscosos y plásticos a la vez. Entonces, todo ese complejo funcionamiento de los materiales interviene, digamos, en todo lo que estamos estudiando, vamos a estudiar. Entonces tenemos la geología, que involucra tanto cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento del terreno, donde está un poco en el mismo ámbito que la geología, comparte de ese campo, y después tiene que ver casos de laboratorio, interpretaciones de los resultados de la teoría, del comportamiento del suelo, eso es propio de la geotecnia. Y después tenemos la interrelación principalmente con los ingenieros estructuralistas, que son los que dan, digamos, sobre todo los estudios de suelos. Y ahí tenemos un campo en común, que es la interacción entre suelo y estructura, donde a veces lo realiza el ingeniero estructuralista, a veces problemas más complejos los realiza el ingeniero geotécnico. Bueno, el desarrollo de la geotecnia empezó ya en el siglo XVIII, donde estaban estudiando, digamos, el tema de estabilidad de talud, el ingeniero Coulomb, y después en el siglo XIX Rankine, pero no fue hasta el siglo XX que el ingeniero Terzaghi resolvió el tema de la presencia del agua en los suelos y cómo intervenía. Y ahí se desarrolló lo que es la mecánica de suelo clásica, por este ingeniero austríaco, que después se fue a Turquía, fue profesor en Turquía, y después fue captado por Estados Unidos, fue a Estados Unidos finalmente, y ahí desarrolló también parte de su carrera. Entonces tenemos los suelos, que son un medio poroso, digamos, que están interconectados, entonces tienen un funcionamiento distinto a otros materiales, digamos, porque en esos poros intervienen fluidos, como el aire y el agua principalmente. Digamos. Los suelos son materiales, para los ingenieros son materiales que tienen con poca resistencia mecánica, en cambio las rocas son materiales naturales, minerales con mucha resistencia mecánica. Para excavar los suelos podemos excavarlo con herramientas convencionales, equipos de excavación de suelo, pero para las rocas no, o sea, necesitamos romperlas, disgregarlas, por medio mecánico, como pueden ser martillos o explosivos. Bueno, acá tenemos también que ver el tema de los esfuerzos y la resistencia del suelo. Y como le decía, digamos, algo tan básico como lo que es el principio de Arquímedes, en el cual todo cuerpo sumergido, digamos, en un fluido recibe un empuje vertical proporcional al peso. Ese principio básico que aplicó Terzaghi a los suelos,
darse cuenta que un medio poroso donde el agua subterránea, digamos, agua de papel, disminuye una de las acciones más efectiva, y eso intervenía en la asistencia de los suelos. Entonces ahí pudo comprender él y desarrollar la idea de forma precisa que con anterioridad no estaba muy comprendido ese tema, entonces se decía que había un comportamiento misterioso del agua, como que había algo que estaba bien, que en el agua no se le rompían, se le quemaban los papeles, digamos. Si los métodos de cálculo que se hicieron para empuje eran correctos, tenían el problema que cuando intervenía el agua no resolvían el problema. Bueno, la clasificación de suelos, otro tema importante que vamos a ver durante la materia, que nos sirve a nosotros para agrupar los suelos que tienen características similares y poder hablar de un idioma común con otros ingenieros, de cómo se comportan esos suelos. Para eso nos vamos a valer de ciertos ensayos, como los ensayos de plasticidad que vamos a ver en su momento, y los ensayos granulométricos, y con los resultados de eso vamos a poder clasificar los suelos en distintos sistemas. En ingeniería civil se usan dos sistemas de clasificación. Después vamos a ver el tema de resistencia al corte de los suelos, donde hay ensayos especiales en geotecnia que están desarrollados para el estudio de la resistencia al corte de los suelos, como pueden ser el ensayo de compresión triaxial, que es este ensayo que está acá. Los prácticos que tenemos previsto en el laboratorio, teníamos previsto, se trata de ese ensayo, donde vamos a estudiar las características de cohesión y fricción, que son los parámetros que gobiernan la resistencia al corte de los suelos. Y en función de esa resistencia al corte, cuando esa resistencia al corte es excedida, en alguna superficie de falla aparecen, digamos, lo que es la falla del suelo, como en esta fundación superficial, donde esa falla atraviesa esta superficie. Bueno, también el tema del reconocimiento del suelo, todos los estudios de suelo que vamos a ver en detalle, va a pasar medio rápido todo esto, después lo vamos a ver cuando se va a la unidad esa y todos los ensayos que hay que hacer para llegar, en definitiva, a planillas donde nos dan los resultados de distintas características del suelo y valores, así como cuando vamos al médico nos dan los resultados de todos los ensayos que nos hacen, los análisis que nos hacen. Nosotros también, cuando hacemos los estudios de suelo, tenemos toda una serie de planillas que ustedes como ingenieros tienen que saber interpretar qué significan todos esos valores, y además conocer si esos valores son acertados o no son acertados, qué problemas puedo tener y demás, ¿no? El tema de la modelación geotécnica, después hay una serie de software que permiten nosotros evaluar en forma analítica el comportamiento del suelo, sacar sus asentamientos y demás. O también la evaluación de lo que es la estabilidad de taludes, esas excavaciones que hacemos, a ver si son estables, qué grado de seguridad tienen, también lo vamos a ver durante la materia. Y después otras aplicaciones que tienen, por ejemplo, la ejecución de obras viales. Acá hay algunos ejemplos de algunos estudios de suelo hechos para obras viales, ensayos que se hacen de determinación de densidad, de compactación y demás, estudios de canteras, estudios de caminos de montaña, por ejemplo, voy a pasar medio rápido esto, estudios de suelos para puentes, para fundación de puentes, problemas de cálculo de erosiones en puentes o en otro tipo de erosiones, también interviene la geotecnia, problemas de estabilidad de mar, acá hay una serie de ejemplos que después les voy a mostrar un poco más en detalle cuando veamos los temas. Todo el tema de excavaciones, acá excavaciones para una obra de cloaca, que tenemos que conocer el perfil que vamos a excavar antes de producir la obra, digamos, podemos encontrarnos con varias sorpresas, materiales granulares, arena, materiales cohesivos, materiales blandos, rocas. Entonces que estamos en nuestra provincia, este es un caso de la provincia de Gualeguaychú, donde había roca, de la ciudad de Gualeguaychú. Y bueno, a veces excavaciones muy importantes, como en este caso una estación de bombeo que había que hacer con 9 metros de profundidad y había que tener cuidado de estar en un cantero de una avenida, pero las casas estaban muy cercanos, que se produzcan deslizamiento que arrastren los bordes de la excavación, provocan daño a las edificaciones cercanas, ¿no? Entonces eso también se pueden evaluar con las herramientas que le vamos a explicar, los software que les vamos a explicar. Y después está todo el tema de fundaciones, que puede ser en este caso fundaciones de estudio de suelo, tanto en tierra como en agua, se hacen estudios de suelo para ver cómo es el subsuelo.
Bueno, acá está la bibliografía. Nosotros nos vamos a guiar más que nada por este libro que es Fundamento de Geotecnia, de Ingeniería Geotécnica de Brajadas. Es un libro, no diría que es el mejor libro de geotecnia, hay mejores, pero tienen la virtud de este libro. A veces una sola virtud puede ser importante. La virtud no tienen los otros libros, que es un libro más destinado a estudiantes. Entonces tiene los temas básicos desarrollados de la materia, aunque faltan algunos que voy a tratar de completar, como suelos especiales y presas, pero después tiene casi todos los otros temas, y bueno, hay algunas cuestiones de técnica y demás, que yo también voy comentando en las presentaciones que por ahí no están, técnicas de técnica que no están ahí. Pero este va a ser la base para el estudio de la materia, digamos. Después hay toda una serie de bibliografías que les voy a compartir después más adelante, que ustedes pueden, más que nada se las doy por si el día de mañana tienen un caso que no está en este libro, que es bastante básico. Entonces por ahí se pueden, la geotecnia es un campo muy amplio, digamos, de la ingeniería hoy en día. Entonces es toda una especialidad, y en un curso de un año solo se pueden dar cuestiones básicas. Y hay maestrías en geotecnia, que son 4 años de estudio, digamos, donde se profundizan todos los temas y se abarcan muchos más temas. Pero la idea es que con ese libro es suficiente. Si uno quiere estudiar más, le voy a dar más bibliografía para que estudien más, no hay problema con eso. Y después hay una serie de apuntes que son algunos muy interesantes. Y por último, para concluir esta pequeña presentación, antes de empezar a dar el primer tema de teoría, es un refrán que me parece interesante para dar lugar, digamos, que más empiezan a estudiar, que dice, la raíz del estudio es amarga, pero sus frutos son dulces. Realmente a veces el estudio es bastante tedioso y lleva mucho tiempo, pero bueno, luego después las cuestiones que nosotros tenemos, sobre todo si tienen tener las bases como para afrontar los desafíos, digamos, que tiene la ingeniería civil, digamos. Si algo de ingeniería civil que no es aburrido, pero tenemos nuevo que tenemos que afrontar. Si les toca trabajar después más adelante, van a ver que es muy difícil que una obra sea la otra, y siempre vamos a encontrar cosas nuevas que nos están desafiando permanentemente. Entonces, los conocimientos que la base para afrontar esos desafíos diarios que uno tiene. Bueno, a ver si presento los temas. ¿Pueden ver ahí? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, este no es el primer tema es de formación de suelos y rocas, pero como más un tema teórico, y yo siempre entro con este, da cabida para que después empiecen a desarrollar la práctica, porque el primer tema de aspecto de formación de suelos y rocas tiene práctica. Entonces, empezamos con las características del suelo. El suelo es un agregado de partículas dentro del cual hay espacios vacíos. Esos vacíos pueden estar ocupados por agua o por aire. Entonces tenemos 3 fases. Dentro de una muestra de suelo podemos encontrar 3 fases. La fase sólida, compuesta por los minerales que integran partículas minerales. La fase líquida, que generalmente está compuesta por el agua. Y la fase gaseosa, que puede estar presente o puede que no esté presente, porque a veces todos esos vacíos están cubiertos por el agua, cuando hablamos de suelos saturados. Cuando hablamos de suelos parcialmente saturados, la fase gaseosa o el aire, digamos, puede ser que no esté presente. Así también cuando hablamos de suelos totalmente secos, puede ser que la fase líquida no esté presente. En general eso se da en los laboratorios, digamos, cuando nosotros sacamos una muestra de estufa, pero en la práctica siempre tenemos algo de humedad dentro del suelo. Entonces, realidad que tiene el suelo, de tener partículas minerales, de tener espacios vacíos cubiertos por agua o por aire,
Nosotros en forma teórica lo podemos dividir en 3 fases, donde tenemos 3 volúmenes, un volumen de suelo, un volumen de agua y un volumen de aire, que entre los 3 volúmenes completan lo que es el volumen de la muestra que yo estoy estudiando. Yo sumo los 3 volúmenes, me tiene que dar igual el volumen de la muestra o de la porción de suelo que yo quiero estudiar. Al volumen de agua y al volumen de aire en conjunto se los llama volumen de vacíos, porque podemos considerar que esto es como un recipiente que tiene el suelo, el cual, o un vaso que puede estar más o más vacío con agua, más lleno o menos lleno con agua. Eso depende mucho de la interacción del suelo con la atmósfera. Cuando tenemos periodos muy secos, digamos, el suelo se va secando y este volumen de vacío va disminuyendo la cantidad de agua y va a ser mayor por ahí la cantidad de aire. A su vez, cuando tenemos periodos muy húmedos o de mucha lluvia, puede ser que este volumen de vacío esté totalmente lleno de agua, se puede llegar a saturar el suelo, o puede ser que esté mayormente lleno de agua. Entonces, es como, podemos pensarlo como un recipiente que va subiendo y va bajando el contenido de agua dentro de ese recipiente de acuerdo a la interacción con la atmósfera. Por otro lado, cada una de estas fases tiene su peso, digamos. Entonces, este volumen de suelo va a tener un peso, el volumen de agua va a tener otro peso, y el volumen del aire va a tener otro peso. Y lo podemos despreciar, lo podemos considerar igual a 0 porque es ínfimo, digamos. Nosotros sabemos que el volumen de agua es de 1 tonelada por metro cúbico, y el volumen de aire, para una atmosférica, como la que nosotros estamos sometidos, digamos, de una atmósfera, ese volumen, es el peso de 1 metro cúbico de aire, puede llegar a ser de 1 kilo por metro cúbico. Entonces, una milésima parte de lo que es el peso específico del agua, entonces prácticamente lo podemos despreciar. Bueno, acá están detallados cada uno de los volúmenes, cada uno de esos pesos que sale con. Bueno, hay algunas series de relaciones que son muy importantes en la geotecnia que tienen que ver con esos volúmenes y con esos pesos. Por un lado tenemos lo que se llama contenido-humedad, que es la relación entre el peso de la fase líquida o el peso del agua dividido el peso de la fase sólida. O sea, el peso del agua dividido el peso de los sólidos. Eso en porcentaje se expresa como contenido-humedad. Después tenemos otra relación que es el grado de saturación. Es cuánto es ese volumen de vacío está ocupado por el agua. Entonces es igual, el grado de saturación va a ser igual al volumen del agua dividido el volumen total de vacíos. Entonces, en el caso de un suelo saturado, vamos a tener un grado de saturación igual al 100%. En el caso de un suelo seco, vamos a tener un grado de saturación de 0%, porque vamos a tener 0 volumen de agua dentro del volumen de vacíos. Bueno, otra cuestión importante es el tema de los pesos específicos. Tenemos por un lado el peso específico de la muestra de suelo. La muestra de suelo, el peso específico va a ser igual al peso de la muestra de suelo, o sea, de las 3 fases, dividido el volumen de la muestra de suelo, o sea, la suma del volumen de las 3 fases. Ese va a ser el peso específico de la muestra de suelo. Después vamos a tener también el peso específico de la fase sólida, o sea, de los minerales que componen el suelo. Entonces eso va a ser igual al peso de la fase sólida dividido el volumen de la fase sólida. Eso nos va a dar el peso específico de los sólidos, es distinto al peso específico del suelo. Y si nosotros consideramos ese peso específico de sólidos en relación al peso específico relativos de sólidos, que va a ser igual al peso específico de sólido dividido el peso específico del agua, que es una magnitud adimensional, digamos, porque tenemos peso específico sobre peso específico. Una cuestión importante es el tema de la diferencia que hay entre densidad y peso específico. La densidad es igual a la masa sobre el peso específico, es igual al peso sobre el volumen. Y la relación que nosotros tenemos entre peso específico y densidad es que peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la. Tenemos en geotecnia mala costumbre de trabajar en kilómetro cúbico
y hablé del peso. Profe, ¿puede repetir eso? Me se cortó todo. Sí. Hola. No sé quién habló. Hablamos de kilogramos metro. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Que si puede repetir porque se le cortó mucho lo último. ¿A dónde se cortó? ¿A dónde se cortó? Cuando empezó a hablar de la relación entre peso específico y densidad. Bueno, entonces hay dos cosas distintas. Una magnitud es la densidad, que es la acción de la masa sobre el volumen. Y otra más es el peso específico, que es igual a la relación entre el peso, digamos, de un cuerpo dividido su volumen. La relación entre estas dos es que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Peso, nosotros deberíamos hablar de Newton por metro cúbico o por metro cúbico. Yo decía que en geotecnia tenemos una mala costumbre de hablar de kilogramo metro cúbico o gramo centímetro cúbico y referirnos a esas unidades como peso específico. En realidad son unidades de densidad. Pero bueno, vamos a ver que todo el mundo entiende cuando decimos metro cúbico o gramo centímetro cúbico de geotecnia, estamos hablando de peso específico, estamos hablando de kilogramo fuerza o gramo fuerza centímetro cúbico. Es usual trabajar en kilogramo, nadie trabaja en Newton, metro cúbico y demás. Si hoy en día, digamos, en estructuras se trabaja mucho, todavía se sigue manteniendo lo que es kilogramo y gramo centímetro cúbico. Entonces, tenemos que entender que cuando se habla de peso específico estamos hablando de fuerza o gramo fuerza centímetro cúbico, gramo fuerza metro cúbico o gramo fuerza centímetro. Bueno, el peso específico de la muestra va a variar con el contenido de humedad. Este volumen de vacío esté más lleno de agua, el peso específico va a ir aumentando. Cuando esté más vacío de agua, o tenga menos agua, ese volumen de vacío, que es la suma de los dos volúmenes, el volumen del agua y el volumen del aire, vaya disminuyendo, el peso específico de la muestra del suelo va a ir disminuyendo. Los límites donde puede variar el peso específico de la muestra del suelo son gamma D, o peso específico seco, digamos, del suelo, o sea que no tenemos agua dentro del suelo, y el gamma saturado, cuando el suelo está totalmente saturado, que es decir, entonces el peso específico de la muestra del suelo puede variar entre el peso específico seco y el peso específico saturado. Bueno, existen otras relaciones que vinculan, digamos, los volúmenes de las distintas fases. Por un lado tenemos lo que es la relación de vacío que es igual al volumen de vacío, es decir, la suma del volumen de aire más el volumen de agua, que se llama volumen de vacíos. Esto se le llama vacío, por más que esté cubierto de agua, se le llama volumen de vacíos. Entonces, el volumen de vacíos dividido el volumen de sólidos, o sea, igual a la relación de vacíos. Esa es una magnitud muy usada en mecánica del suelo. Y después hay otra que es pariente de esta, que es la porosidad. La porosidad es igual al volumen de vacío, o sea, el volumen ocupado por el aire más el agua, dividido el volumen total de la muestra. Como a veces, digamos, las muestras se pueden llegar a compactar y demás, entonces el volumen de vacío puede llegar a disminuir, en geotecnia es más usual tratar con la relación de vacío, porque si disminuye el volumen total de la muestra, porque estamos compactando el suelo, por lo menos el volumen del sólido permanece constante, y lo que va a variar la relación de vacío, porque varía el volumen de vacío, pero en cuanto a la porosidad están variando los dos volúmenes. Entonces es mucho más usual trabajar con la relación de vacío que con la porosidad. Pero es lo mismo, digamos, están emparentados los dos. Yo puedo pasar de relación de vacíos por algunas formulitas fáciles de deducir, que están acá,
puedo pasar de relación de vacíos a porosidad. Acá. La relación de vacío va a ser igual a la porosidad sobre 1 menos la porosidad. Y la porosidad a su vez va a ser igual a la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. Entonces, pero lo usual en geotecnia es trabajar con relación de vacío y no con porosidad. Si bien todos están dando lo mismo, digamos, cuál es el volumen del vacío respecto al volumen del suelo, cuánto muestra, más o menos están describiendo qué importancia tiene el volumen de vacíos, digamos, dentro de la muestra de suelo. Profesor, Sí, Yandet está esperando, y si lo acepté. bueno. Lo encuentro acá. Bueno, eso, el de vacío y porosidad, bien tienen niveles teóricos, por ejemplo, variar de 0 a 100%, algunos límites que acá en la lista están expresados cuánto pueden valer, según si arenas bien graduadas, que tienen distintos tamaños de partículas, arenas uniformes, el mismo tamaño de partículas, o suelos cuestionables. Por ejemplo, podemos hablar de una arena bien graduada, que todas las partículas tienen el mismo tamaño, como si fueran arenas. Entonces, si tienen este arreglo, están unas bien encima de la otra, tenemos una relación de vacío máxima de 0,91 y una porosidad máxima de 47,6%. En cambio, un poquito y vamos a este arreglo que es más compacto, siempre hablando de en el mismo diámetro, vamos a tener una relación de vacío de 0,35 y una porosidad del 26%. En la práctica, como no tenemos esfera, no tenemos partículas que siempre tienen el mismo diámetro, sino podemos tener distintos tipos de partículas. Por ejemplo, acá para arenas bien graduadas varía entre 0,43 y 0,67, si bien acá me decía que variaba entre 5 y 0,91, y ese que es más estrecho, digamos, la variación que se da en la práctica de estos valores. Bueno, de ahí pueden ver valores como varía, digamos. Y la porosidad, para esas arenas bien graduadas, que tienen distintos tamaños de partículas, acá nos dice que puede variar entre 30 y 40%, y acá nos decía entre 26 y 47,6. Una pequeña diferencia entre la práctica y los arreglos teóricos de partículas. Bueno, por ahí, digamos, el conocimiento de la relación de vacío, en el caso de las arenas, no nos dice si está con un arreglo muy compacto o muy suelto, porque les dije que hay ciertas variaciones, depende del tipo de arena y demás. Acá estamos hablando de arenas bien graduadas, acá estamos hablando de arenas uniformes, y tiene valores distintos, digamos. Entonces la relación de vacío está muy todo este pacto, digamos. Entonces, hay otra magnitud que se llama densidad relativa de los suelos, que el suelo se aplica para suelos granulares más que nada, que nos dice cuánto la densidad máxima o mínima que puede ser arreglo va a tener nuestra arena. Entonces, esta relativa la podemos calcular como la relación de vacío mínima menos la relación de vacío que tiene esa arena, mínima que se puede lograr, digamos. O sea, cuanto compacta esté la arena, vamos a tener una relación de vacío mínima. Menos la que tiene la arena, que queremos saber si está compacta o está muy dividido la relación de vacío máxima, o sea, cuánto está esa arena, menos la relación de vacío que puede tener esa misma arena, si la compactamos lo máximo que podemos. Entonces eso nos va a dar un valor entre 0 y 1.
cuando la densidad relativa de los suelos granulares es igual, es que vamos a obtener nosotros la relación de densidad mínima, es decir, que el suelo va a estar más compacto. Y cuando es igual, vamos a tener igual a la relación de vacío aproximado. Entonces acá nos va a dar 0 y quiere decir que el suelo va a estar compacto. Esto es una característica que define un poco el estado de compacidad de esa arena, con compactividad de esa arena o no. Es mejor índice que la relación de vacíos. Y es muy usado en geotecnia. Entonces esta magnitud de los suelos granulares, como son las arenas, es muy usada esta magnitud de densidad relativa de suelos granulares. Bueno, aparte de esas fundamentales, que es el peso específico del suelo, el peso específico de sólido, el peso específico seco, el peso específico saturado, la relación de vacío y demás, y el contenido de humedad, existen otras relaciones que se pueden dar en esta magnitud, y existen mucho más en los libros. Entonces, ya van a ver cuando hagan la práctica, muchas veces tenemos algunos de los datos, pero no tenemos todos. Con esas fórmulas básicas se pueden llegar a sacar todos los datos para resolver el problema de hacer como puede ser contenido de humedad, relación de vacío, peso específico, trabajando con esos datos. Hay veces, digamos, que esas incógnitas salen en forma inmediata sin ocupar de las fórmulas rápidas o fórmulas útiles. Acá hay muchas más en los libros, que en función de los datos que tengamos, nosotros podemos directa, digamos, esas relaciones. No vale la pena saberlas de memoria. Hay muchas útiles a todas estas relaciones, porque es muy difícil que se acuerde de todo. Así hay que recordarse la cuestión que es la relación de vacío, lo que es el peso específico, lo que es el contenido de humedad, todas esas cosas sí tienes que manejarlo. Y de todas estas fórmulas, la única que se aplica con mucha asiduidad que es el laboratorio es esta. El peso seco va a ser igual al peso específico, lo podemos también llamar húmedo, o con cierto contenido de humedad, dividido 1 más el contenido de humedad que tiene ese suelo. Esta fórmula sí se ocupa de forma rutinaria en el laboratorio. Entonces, de todas estas fórmulas, yo diría que esta es fundamental. Fundamental que ustedes manejen porque les va a servir para muchos problemas que no solo de la primera bolilla o primer día, digamos, de práctico, sino para que vienen más adelante de otros temas como puede ser compactación de suelos y demás, que se ocupa esta fórmula. O sea, todos los problemas se resuelven con esta fórmula. Bueno, y acá tenemos el tema de los ensayos de laboratorio. Yo los ensayos de laboratorio no me voy a atender hoy, lo voy a dejar para... Ya empezamos a ver el laboratorio, que tendríamos que ver con el primer práctico de laboratorio, que son la determinación del contenido de humedad, pero eso no me quiero atender tanto, mejor lo vemos en clase que viene. Noción o de material, después repásenlo para poder desarrollar la práctica con estas fórmulas. Y también lo pueden ver del libro, lo voy a compartir en un drive, la bibliografía. Lo pueden ver del libro, porque está desarrollado en el libro, lo pueden ver de ahí. Y después la clase que viene, ya vamos a empezar el lunes que viene con el tema de los ensayos de laboratorio, de contenido de humedad, de peso específico, sólidos, como terminamos entre de la fase sólida y el volumen de la fase sólida. Yo tengo una muestra de suelo, tengo esto, me dan esto, digamos. Entonces yo tengo que estudiar ese peso específico de las partículas sólidas. ¿Cuánto es? Entonces, no es tan fácil. Acá parece, este gráfico parece sencillo, divido esto con respecto a esto y ya está. Pero en la práctica me dan esto, me dan una muestra de suelo, tiene partículas, tiene vacíos, digamos. Bueno, eso también peso específico de sólidos. Y peso específico
Entonces vamos a ver algunas técnicas para calcular el peso específico, como implica la inmersión en agua, entonces se satura con parafina para que no entre el agua dentro de la muestra y no altere el contenido de humedad. Entonces después cómo hacemos para calcular una vez que está saturado en agua, y acá el peso específico sumergido de la muestra del suelo más la parafina para poder hacer su volumen. Como es un volumen muy irregular, la forma que tenemos de darlo es calculando el peso específico sumergido, pero para que no le entre el agua dentro de la muestra de suelo, lo recubrimos con parafina. Parafina es, digamos, el material que se hacen las velas, que es impermeable. Pero después tenemos que tener en cuenta cuánto volumen de parafina estamos poniendo. Entonces, también algunas notitas que hay que sacar con el peso de la muestra, más el peso de la muestra más parafina, y teniendo en cuenta la densidad de parafina, podemos sacar el volumen de parafina, descontarlo del volumen de suelo, y después poder sacar en definitiva lo que nos interesa, que es peso de la masa del suelo sobre el volumen de esa masa del suelo irregular, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. No sé si hay alguna consulta, gente. No. Bueno, yo le diría Profe, que... Sí, el drive, el link para el drive lo vamos a encontrar en el campus. no, yo se lo voy a mandar, se lo voy a mandar por correo. No, porque son... No debería... Los de Caimán, pero ahí no puedo poner. Profe. Se le corta, no se le escucha nada. No se escucha. Bueno, yo diría que vayan 3 o 4. Profesor, disculpe, pero no se le Sí, escucha bien. sí. Y quería decirle que a mí el mail con la clase de Zoom no me llegó, me la compartió una compañera. Así que mi mail ¿Y lo cómo debe es tu tener mal. apellido? Brumati. ¿Cómo es tu apellido? Brumati. Mi Porque mail es yo el lo copié que del uso. campus. Es el que tengo en campus. Bueno, lo voy a verificar entonces. Mándamelo, si no, yo tengo acá. Ahí, no, yo lo copié del campus, pero lo habrán puesto Bueno, le mando un correo entonces. La gente que no tiene mail, es una institución que no tenía mail, creo que a 2, también me tienen que mandar un correo. Un correo electrónico, supongo, no sé, creo que alguien puso que no tenía mail. Sí, mi cuenta de mail esa yo no la uso, estoy usando otra, no sé por qué le pasarán esa. De Yahoo, yo Yahoo hace mucho que no uso. Uno decía, no uso mail, pero tengo bien. Mi mail está Profe. mal ahí, profe. Bueno, el mail correcto, ¿no? Yo lo copié de la... Profe, fíjese que figuran a mí en el ahí sistema. Brumati es Hotmail. Es lo único que tiene mal. En Brumati Castiglioni el número 10 es Hotmail. Por eso no me lo pude enviar. Sí, dice Hotmail acá. No, dice HT o mail, dice. Puede ser, no sé, pero Eso yo lo copié es. como estaba. Sí, puede ser que yo lo tenga mal. Sí, puede ser que lo tenga mal, lo voy a ver para corregirlo, pero es HOT mail. Que yo todo esto, y eso fue lo que pegué, después lo pegué en cada celda, pero sí estaba lo que estaba escrito en la playlist. Me mandan un mail, no les llegó, me mandan un mail y yo lo cambio la lista. Vamos a manejar
Entonces le digo, vayan empezando en grupo de 4, preferiblemente, van a hacer para hacer los resúmenes, o 3 o 4 personas para hacer los resúmenes, para hacer los trabajos prácticos estos de software y los prácticos de laboratorio, los informes de laboratorio. Y ya, ya los anoto y ya los tengo. Si no tienen para hacer grupo, lo haremos al lunes. Profesor, Grupo, sí. yo me inscribí anoche a la materia por un tema de que no me podía inscribir porque no me pasaban regularidades. Así que estuve presente en la clase. Y no te pero tengo no estoy porque yo vi hasta el domingo nomás. El domingo a la ok. mañana me envié me tengo que fijar de vuelta. Bueno. ¿Cómo es tu apellido? Voladeras, Agustín. Bueno. Bueno. Bueno, gente, no sé si hay otra consulta. Bueno, tiene otra consulta, entonces los dejo. El viernes vamos a ver, no sé si está Beltrán ahí. O cómo vamos a hacer para, si vos le vas a mandar. Sí, me parece que ya no está Beltrán. Bueno, ya voy a hablar con Uranga a ver si le va a mandar él cómo va a dar clases. Si va a dar por Zoom o qué va a hacer. Y en principio los viernes habría práctica. Por eso me tomo unos viernes para explicar algunos temas y en función de lo que también tenga disponible Uranga, digamos. Pero voy a tratar de mantener todos los lunes para dar la teoría. Los lunes sí vamos a dar teoría todos los días y por ahí si vamos muy atrasados voy a tomar algún día de los viernes, por lo menos algún horario. ¿No? Y después les voy a mandar el tema del Drive. ¿Y qué más? Vaya empezando en los grupos, vamos a hacer grupos de 4 o de 3, eso véanlo. Y ya lo definimos el lunes que viene. Bueno, gente, no lo hago para más tiempo. Nos vemos el lunes que viene. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Chao, profe. Chao, gracias. Chao.